Good afternoon. My name is Juan Luis. I've been working Buenas in tardes, llamo Juan refugee Luis. camps Llevo in the trabajando north of en Jordan with campos de UNICEF to refugiados do with the con intervention of the UNICEF refugee crisis in Syria. para tratar el tema de los Quite refugiados frankly, it's kind sirios. of intimidating to Es talk to muy this board. There's lots me of intimida hablar professionals ante with esta incredible mesa amount of porque hay experience. gente con muchísima So experiencia, I don't want to profesionales. be a dancer myself and say things No I shouldn't be saying quiero here, ser un but I'll necio try y and decir give you an cosas que no overview corresponden, pero voy a dar una of visión de what the conjunto situation de lo que in the puede ser la refugee camps I've situación en los worked campos in de general terms refugiados en los que he trabajado, la situación en general de los refugiados y refugiados en el norte de Jordania, que es donde estoy trabajando ahora mismo. Si alguien tiene alguna pregunta complementaria, yo contestaría con mucho gusto luego. No creo que el interés de esta charla esté centrada solo en el tema de la crisis de refugiados. Voy a intentar ser breve. Después de haber escuchado a la mayor parte de los miembros de la mesa, las cuestiones relevantes que quedan pendientes o sobre las que hay dudas es la situación jurídica de los refugiados. Indudablemente la situación de los refugiados y en los campos es muy, muy mala. Hay que tener en cuenta que los campos se han asignado por parte del gobierno jordano, es territorio jordano. Los actores humanitarios han sido invitados por el gobierno jordano, como ACNUR, el resto de los actores que también trabajan en la crisis. Entonces hay que aguantar toda una serie de problemas, como por ejemplo la zona que se nos ha asignado, que se nos asignó por parte del gobierno en su día. Por darles un ejemplo, Zaltari, el campo Zaltari, contiene 110.000 personas, que en términos de tamaño podría ser el tamaño de una ciudad normal, 110.000 personas. Ahora bien, el campo de refugiados está en medio del desierto, en una zona que se llama Za'atari, en Mafraq. Es una zona muy árida. No hay servicios de aguas residuales, en una zona muy pobre y muy árida de Jordania afectada por la sequía, y como punto de partida en términos de respuestas técnicas a los problemas de los refugiados y suministro de servicios no deja de ser un desafío. Hablaría de la situación política ahora mismo porque este es el principal escollo. El gobierno colabora, desde luego, con nosotros, intentan ayudarnos como pueden, pero les preocupa, como decía la colega de Líbano, hay muchas cuestiones como, por ejemplo, que los refugiados acepten trabajos, el problema, la preocupación de que haya saturación del acceso al agua, a los servicios sanitarios. Y bueno, en Jordania hay 500.000 de refugiados que viven en campos, 2/3 viven dispersos en comunidades rurales del norte, en la zona de Mafra, sobre todo. ¿Por qué menciono la cuestión del estatus jurídico? Porque se nos invitó amablemente por parte del gobierno para trabajar donde estamos trabajando, que no es un lugar donde trabajaríamos por elección, porque está en medio del desierto, pero hay otros escollos. Por ejemplo, no pueden entrar y salir del campo, cosa que se comprende, porque si salieran, la economía local pues se vería afectada, pero la gente se escabulle, sale. Hay gran porcentaje de la gente que ha conseguido encontrar trabajos en las zonas que les acoge o en las zonas alrededor de los campos de refugiados. Hemos visto que, por ejemplo, vendedores de alimentos, vendedores callejeros, pues han manifestado sus preocupaciones porque hay muchísima gente o muchísima parte de las ayudas que se asignan a través de ayudas alimentarias o a través de otro tipo de cuestiones donde tienen que poner caravanas o que se venden cosas o productos fuera. Hay preocupaciones por parte de los locales, de los vendedores locales. Luego hay preocupaciones con respecto a la legalidad de los refugiados que estén allí. Como sabrán, no es legal que un refugiado, una vez que ha cruzado una frontera, pues bueno, hay toda una serie de legislación que se ha ido desarrollando, no pueden trabajar, por ejemplo. Ahora, el problema es que en los campos de refugiados, donde hay 110.000 personas, están allí tocándose el bolo, por así decirlo, perdón por la expresión, y bueno, llevan una gran carga de lo que llevaban en Siria. Entonces, a pesar de que intentan producir una actividad que genere
un ingreso, actividades que permita que tenga unos honorarios, unos ingresos. Los jordanos nos dicen, el estatus no permite que trabajen. Lo respetamos como entendemos la legislación local. Ahora, lo que estamos haciendo es incentivar estos trabajadores bajo el nombre contractual de voluntariado que puedan proporcionar sus servicios por un sueldo muy limitado, muy reducido, pero por lo menos estamos inyectando en la economía local pues una financiación muy necesaria. Es un argumento que ofrecen los sectores más pobres de Jordania, que dicen que los sueldos fuera del campo son incluso más reducidos que lo que reciben, por ejemplo, por limpiar los servicios, llevarse la basura. Es una situación, en definitiva, muy difícil y es con lo que se enfrentan los activistas humanitarios. No quiero entrar en los detalles porque sé que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir. Contestaré las preguntas que tengan ustedes en la tanda de preguntas. Muchas gracias, Juan. Realmente un testimonio, diría yo, diario de las dificultades de cada día que suelen ser las más difíciles. Y ahora podemos ya empezar un debate. Si quiere Nadim, Perdón. I just wanted to ask Juan something. Shall I wait? Or... Sí, no, one moment. Yes, one moment. Porque no sé Micrófono, por favor. Ese other coordinator. Before Youssef asks, I want to ask Youssef a question for Juan. Me gustaría preguntarle a Joseph una pregunta dirigida a Juan. Se ha hablado mucho de una correcta planificación de esta llegada de refugiados. ¿Cuál es la ventaja de no planificar? Por ejemplo, en el Líbano, los refugiados pueden ir allá donde se sientan bien acogidos, porque tienen una división política igual que los libaneses y por lo tanto saben que deben ir donde son bien acogidos desde el punto de vista político y donde hay estructuras e infraestructuras para ellos. Si nosotros planificamos y diseñamos campos y les forzamos y les obligamos a vivir en un determinado lugar, ¿cómo sabemos que les estamos ubicando en un lugar amigable? E intentar controlarles empeora las cosas, porque entonces el mojabarat es el que manda en el campo. Yo estuve en una reunión con representantes del gobierno del Líbano hace un año y medio, cuando hablaban con mucho alarmismo sobre la presencia de 30.000 refugiados sirios, que serían 40.000 o 50.000 a finales de ese año, y había 5.000 palestinos. Toda la comunidad internacional estaba ahí presente en esa reunión, que decían no vamos a poder afrontar esta situación, no tenemos recursos presupuestarios, etcétera. Pero si fuéramos un gobierno eficiente y hubiéramos planificado la situación, independientemente de lo que hubiéramos planificado, se habría caído. Y el derrumbamiento de un sistema de este tipo es peor que no haber tenido un sistema en primer lugar. Simplemente quería decir esto para ustedes dos. I think Lebanon is a big failure when it comes to planning. Yo creo que a la hora de planificar, Líbano es un caso de fracaso, lo saben ustedes mejor que yo. Tiene su peso, tiene su coste también. Cuando no se planifica, se puede entender por qué Líbano no planifica. Es un caso especial en el marco del mundo árabe, porque no ha habido nunca un plan quinquenal de planificación. Hemos tenido una planificación, una actitud muy de dejación, pero claro, es
entendible en una situación económica tan volátil. Por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad a nivel interno, a nivel regional, la planificación necesita una estructura más o menos fiable o segura cuando se espera o si se quiere esperar un futuro mejor. La producción, por lo tanto, es muy cara. Las infraestructuras no son adecuadas, suficientes. El gobierno no ha podido asistir a la población, pero por lo menos ha permitido que haya ventajas en Líbano, habida cuenta de esta falta de planificación. El sector privado, con toda modestia, pues es bastante vibrante, bastante boyante, con todas las carencias que tiene. Le ha dado flexibilidad y resistencia. El sector público-privado pueden reaccionar rápidamente a imprevistos de manera más eficaz que si hubiera planificación estatal. En los años 80, cuando hubo hiperinflación, había microempresas de 10, 20 personas que tenían que trabajar con el marco alemán, la peseta, el yen, en un momento en que en nuestra moneda subía y bajaba con gran facilidad y las fronteras estaban cerradas. De manera que, bueno, hay ventajas, hay desventajas. Mucha gente estaría en desacuerdo conmigo, pero creo que no puede haber campos de refugiados en Líbano. Sería muy peligroso porque hay tantas incertidumbres y es triste si se desea que haya posibilidades. Cuando se habla de seguridad, pues no queremos crear campos. Y además los libaneses pues no lo aceptarían. Habida cuenta la experiencia del 48 de refugiados. En una comunidad tan grande de refugiados, ¿se puede emprender algún tipo de microactividad con poblaciones de 110.000 refugiados? ¿Se puede crear algún tipo de empresa propia dentro del campo? No fuera del campo, sino dentro. Compraventa, menudeo. ¿Se ha previsto algo en este sentido? ¿Se va a ejecutar algo parecido o no? Se trata de una respuesta bastante fácil. Todas las actividades que generan ingresos que podrían llegar gracias al intercambio comercial dependerían dentro del campo del intercambio de suministros y dinero externo o exterior. Por lo tanto, hay dos temas. Si el gobierno o los representantes locales del gobierno desean facilitar esta situación y si las personas del campo son capaces de organizarse y crear una estructura de mercado o algún tipo de centro de negocios para poder manejar estas actividades. Actualmente, en el campo en el que estoy, donde hay más de 100.000 personas, no hay estructura en el sistema. Y hay muchos problemas entre los vendedores, los compradores, la seguridad local y el resto de los actores que intervienen en la seguridad. Muchas gracias. Perdón, Salam. Con respecto al campo de refugiados en Jordania, es cierto que oficialmente las instituciones hachemitas se llevan el 20% de la ayuda humanitaria. Y oficiosamente se quedan con el 50%. Es una pregunta. El porcentaje de la ayuda que se quedan. Porque es que lo que me consta, me dicen que oficialmente es el 20%. Pero luego ellos lo que argumentan es que el 20% de la ayuda es para el desarrollo de las poblaciones jordanas alrededor de los campos de refugiados para intentar detener la tensión entre la población jordana y la población de los campos. Pero la gente dentro del campo me ha dicho que se está hablando más bien del 50%, no el 20%, sino el 50%. Es una cantidad enorme. Esta era la primera pregunta. La segunda, estuve en Amán hace una semana y Jordania dice que 56.000 personas voluntariamente quieren volver a Siria, preferirían volver a Siria desde el campo de refugiados. ¿Cómo contempla, qué le parece esta información? Porque es que, a mi juicio, nadie podría en su sano juicio volver en una situación como la actual, sobre todo los que provienen
de la región de Daraa, donde todavía hay bombardeos cotidianamente. Yo no sé si hay respuestas, pero ¿sería posible que esto sea posible, que 56.000 personas prefieran volver a Siria? ¿Es posible una cifra así o es algo que las autoridades jordanas están forzando, por así decirlo? It was their choice to go back. My question, Su elección es volver. Lo pregunto ¿es normal que la gente decida volver, prefiera volver en una situación como esta? Okay, regarding your first En cuanto a su primera pregunta, yo tengo conocimientos técnicos y, bueno, la verdad es que sé que hay una preocupación general por parte de la población jordana de que algunos de los fondos no se están utilizando adecuadamente, pero no sé si se trata de un 50% que vaya a la organización hashemita de Jordania o algo por el estilo. Pero lo que sí que le puedo decir es que esta organización hashemita dejó el campo hace un par de meses. Su propio gobierno le dijo que se retiraran porque la situación se estaba volviendo cada vez más frágil en términos de seguridad. No le puedo dar una respuesta concreta, pero les puedo decir que no están en el campo, pero están trabajando activamente en las comunidades de fuera, que tienen grandes necesidades. Por ejemplo, alquiler de pisos para que la gente tenga un techo. En algunos casos hay población viviendo en lugares abandonados, edificios abandonados. No hay calefacción, no hay paredes y por lo tanto se les están dando bolsas, comida, agua. Estas intervenciones se están realizando fuera, pero no sé si los fondos se gastan adecuadamente o no. ¿Paso a la segunda pregunta o quiere usted hablar? Con respecto al 50%, 20% que mencionaba. 20 o 50, bueno, los dos. La norma es que cada proyecto dirigido a sirios debería tener como objetivo también la población local y la población jordana. Todo proyecto que se lleve a cabo, la ley dice que debería afectar al 30 o 40% también de la población jordana, población vulnerable jordana. Y esto es lo que está pasando también en Líbano. Pero esto no lo impone el gobierno, sino que lo imponen las propias ONGs, la comunidad internacional, que aportan ayuda a los refugiados sirios. Es una ayuda que le proporcionan a las comunidades locales también, porque si no, claro, la gente pobre es incluso está más necesitada que los propios refugiados sirios. Se trata de absorber un poco de paliar su enfado, su ira, y es una norma general que establece que los proyectos de ayuda humanitaria deberían afectar al 20%, 30% de la población local. Gracias, ha sido muy claro. ¿Quiere responder? Sí, en cuanto a la segunda pregunta, por ejemplo, en el campo de refugiados hay autobuses diarios que van a Siria para aquellos que lo desean. Tal y como usted decía, la mayor parte de la población son de Daraa o de zonas cercanas y es evidente que muchas personas están volviendo y hay muchos motivos por los que volver. Uno es que las condiciones del campo no son suficientemente buenas. Es así. No hay lugar a discusión. Hay muchas personas a las que les disgusta la situación en el campo. Un campo de refugiados es un campo de refugiados, es una solución temporal, independientemente de cómo se maneje, para conseguir que la gente sobrevive mientras se apaga el conflicto en el país. Es así, a la gente no le gusta vivir en campos de refugiados. En segundo lugar, hay comunicación con sus familiares en Siria. Y si el conflicto se ha desplazado ligeramente a otra área, la gente quiere volver a sus casas para proteger sus negocios, sus casas, para evitar cualquier tipo de acción por parte de la milicia o facción u otras poblaciones que se han desplazado no ocupen sus viviendas y negocios. Y en tercer lugar,
he mezclado los puntos 2 y 3. Por un lado, se trata de volver para cuidar las propias casas y toda la familia quiere volver para reunirse. Y también los hombres. Los hombres quieren volver por dos motivos. En primer lugar, para que no les saqueen las tiendas y en segundo lugar, para combatir. Por lo tanto, dejarán a sus familias en el campo de refugiados e intentarán ir a Siria a combatir y a cuidar sus negocios. Por lo tanto, sí que hay un flujo de personas que vuelven. Y la Organización Internacional de Migración está facilitando un servicio de autobuses diarios. Hay un porcentaje de estas personas que están abusando de este sistema que va a la frontera y lo que hacen es inscribirse y recibir todos los suministros que cuestan unos 50 o 60 dólares que se reciba al entrar. Por lo tanto, sí que es verdad que algunos abusan del sistema. Muchas gracias, Juan. Es muy explicativo sobre la vida diaria que efectivamente suele ser muchas veces dramático y uno no sabe muy bien si dejar su casa destruirse o quedarse en el campo o irse. Es la vida misma de una guerra civil. Pero ahora tenemos que concentrarnos un poco, que nos queda poco tiempo, en intentar sacar, no sé, 4 o 5 conclusiones que podemos colgar en la web, por ejemplo. Y en esto Nadim, que sabe mucho, va a dirigir el debate. Entonces ya podemos empezar. Sí. Sí. Thank you, Jumana. Gracias, Jumana. Okay. Now we've had. It feels like we've been here for a week. Bueno, parecería que llevamos aquí una semana hablando de Siria. Si alguien nos preguntara al final, ¿cuáles son nuestras conclusiones? ¿Qué hemos aprendido de todo este debate? ¿Qué recomendaciones podríamos nosotros hacer como conclusión de nuestro debate? Pues bien, en primer lugar, yo diría, ¿qué cuestiones clave se nos presentan aquí como recomendaciones? Una de las cuestiones que yo creo que ha salido a relucir en varias ocasiones es que hay un desacuerdo sobre el papel de la comunidad internacional. Es decir, si debería intervenir o si debería mantenerse al margen, permitir que los sirios lleguen a una solución por ellos mismos. Yo creo que esto es un tema que se ha comentado. Otra cuestión, la interpretación de la narrativa. Aquí hay dos narrativas en colisión aquí en esta sala. Cada una de ellas da lugar a políticas o a conclusiones políticas diferentes. Y lo que yo he podido resumir del debate es si la visión de la oposición si es una entidad política viable o no, la oposición, o si su visión es buena o mala, o si está controlada la oposición por los islamistas o no. Así pues, gran parte de los temas que se han tratado aquí muestra esta fragmentación o división en las narrativas en función de qué recomendación política uno desea hacer. Entonces, si yo tuviera que resumir todo esto, lo que diría es que, por un lado, una narrativa dice que Siria se encuentra en una guerra civil sectaria, que los islamistas y Al-Qaeda son dominantes, que es un campo de batalla por poderes en función de los intereses internacionales espurios, que la prioridad es acabar con la violencia, acabar con la interferencia exterior y permitir que haya un diálogo interno entre las distintas facciones para que diriman la cuestión. Yo creo que esta ha sido una posición dominante, ¿no? Diría yo aquí en el debate. La otra tendencia opuesta, si la tuviera que resumir, es lo siguiente. Lo que ha ocurrido en Siria no es una guerra civil, sino es una revolución, no es sectario. La violencia
es únicamente un resultado de las acciones del régimen y la falta de protección de la comunidad internacional y el vacío creado por la falta de protección, de modo que esta segunda narrativa lo que exige es una intervención de la comunidad internacional y ayuda, ¿no? Porque también se considera que la población está siendo masacrada por su propio gobierno y necesitan protección. Esta misma narrativa también dice que el Jamaat al-Nusra forman parte, y es lo mismo que el régimen, porque les liberaron, les sacaron de la cárcel sabiendo perfectamente lo que iba a pasar, y parte también el resultado de lo que alguien fuera de esta sala ha dado en denominar fenómeno de guerra civil española, es decir, personas que, bueno, no tienen nada que ver con el conflicto, que eran poetas, periodistas, artistas, pintores, que venían aquí. De hecho, alguien se está quedando ahí en el hotel, ¿no? El Palace, donde se quedó Hemingway. Bueno, pues en parte es esto, en parte también solidaridad de otros países de la primavera árabe. Pero esto tampoco es una narrativa dominante, ¿no? Luego tenemos el tema de la historia de las armas químicas, que parece ser que se ha exagerado un poco. Es un señuelo que ha creado Occidente. Realmente fue una línea roja que trazaron los americanos, ¿no? Recordarán. Alguien ha dicho. Bueno, no es roja, es rosa. Es una línea rosa que crearon con muchísimas consecuencias, por cierto, porque cuando dicen que nunca hay que utilizar armas químicas y esta es la línea roja que no hay que cruzar, quiere decir que todo lo demás está permitido, ¿no? Es decir, como si se le diera luz verde al régimen para que, bueno, 200.000, 300.000 al día está bien, pero si pasan a 400.000 te daremos un capón. Es un poco la tolerancia que se muestra con respecto a Bashar al-Assad. Y les he hablado mucho también de Ginebra, Ginebra II. Se preguntaba si el calendario previsto para Ginebra II es correcto, si es una capitulación, si es una claudicación, si habría que ser más fuerte, más firme en la negociación, si refleja o no debidamente la situación sobre el terreno, si la oposición va a acudir y va a participar o no de una manera unida. Y entonces yo preguntaría a todos ustedes, ¿tienen algo que añadir a lo que acabo de decir como resumen? Porque, claro, cada uno verá la historia según su criterio. ¿Alguien tiene, aparte de esta recomendación, también de que el embajador Aguirre vaya como negociador con los rusos? Es lo que proponemos, ¿no? Sí. Bueno, yo como palestino y después de tantos años de lucha y ante la pasividad de la comunidad internacional, podría decir que lo que está pasando también con la revolución en Siria es algo más o menos parecido a lo nuestro, pero bueno, que ellos llevan solo muy pocos años comparados con los que hemos pasado nosotros a lo largo de los 65 años de sufrimiento. La pasividad pues de la comunidad internacional, aunque sigue hasta hoy en día, pero la hemos podido de alguna manera combatir a través de mejorar la imagen de la revolución palestina. Y yo creo que cuando más nos metimos en la violencia, menos hemos podido obtener apoyo a nivel internacional. Algo parecido, claro, en este caso yo no culpo de ninguna manera la oposición siria porque ha tenido que recurrir a las armas.
pero entiendo de que también tienen deberes que hacer. O sea, no cabe solo echar la falta a la comunidad internacional y decir que el radicalismo es un resultado de esa pasividad. Yo creo que ellos tienen que trabajar también en su propio país, en su propio frente, a través de aislar a esas fuerzas radicales que ahora están aprovechando de la situación de Siria para fortalecerse y establecer un régimen que ya sabemos qué aspecto va a tener. Esto, si creemos que el Jaish al-Hur, el ejército libre, las fuerzas de oposición siria, están controlando de verdad el territorio liberado, entonces tienen que hacer algo para que este frente de Al-Qaeda no pueda seguir disfrutando de las condiciones de hoy en día. Y esto se puede traducir luego a mejorar la imagen. Yo creo que una de las razones de que hay pasividad a nivel internacional es eso, que hay un radicalismo tremendo en cuanto a las fuerzas de oposición siria. Yo creo que no solo a nivel de la comunidad internacional, yo puedo decir, sin sentir culpa ninguna, que en Palestina misma, hoy en día se oye algunas voces que dicen, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos apoyando a alguien que va a ser a lo mejor peor que Bashar al-Assad. Antes no se oían voces así. Todo el mundo, al 100%, estaban con la revolución siria. Hoy en día mucha gente empieza a sospechar de qué es lo que va a pasar. ¿Cómo vamos a terminar? Si Bashar al-Assad se va y viene un Samahat al-Sheikh, ¿no? O sea, cambiamos a un dictador por otro, pero con otro turbante. Eso es lo que tienen que, empezar a hacer, yo creo, y se lo digo como hermano y como ciudadano palestino, árabe, que está esperando el día en que todos los pueblos árabes puedan disfrutar de libertad y democracia, porque así podemos nosotros también como palestinos acercarnos hacia nuestro objetivo final, que es la liberación de nuestro territorio. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, Anas. Lo siento realmente de la comparación que has hecho. Realmente no se puede comparar para nada entre lo que está pasando en Siria y lo que está pasando en Palestina. En Palestina era un estado ajeno, en cambio en Siria es un estado del mismo pueblo. Está el régimen sirio matando a su pueblo, en cambio el otro lado que no es lo mismo. Y aparte de eso, yo creo que en poco tiempo, el tiempo que ha pasado, se ha matado, no es el doble, se ha multiplicado. Por tanto, en Siria, eso no ha ocurrido en Palestina. Y aparte de eso, volvemos otra vez a hablar de radicalismo en Siria. Y no sé si habéis visto también el grupo de coalición siria que hay. Yo creo que no hay ninguno conturbante. El presidente de la coalición es cristiano. O sea, no sé por qué razón volvemos otra vez a meter el miedo de que detrás de Bashar al-Assad vendrá los radicalistas de Siria. No, eso realmente no lo puedo entender. Estamos enfocando todo el tiempo que eso detrás no hay mejor que Bashar al-Assad. Incluso del pueblo palestino, que antes estaban con la revolución, ahora parece que ha cambiado la situación. Pues no lo entiendo por qué realmente están cambiando la situación en Palestina, que sabemos perfectamente que el presidente Bashar al-Assad nunca se ha afrontado ni él ni su padre. Durante 40 años no se ha afrontado con Israel. Entonces no entiendo por qué realmente el pueblo palestino está o no está. O sea, quiere decir, por favor, la idea de radicalismo
la tenemos que quitarnos de la mente. No sé por qué razón volvemos otra vez a fomentar esa idea que es incorrecta. Los sirios no son radicales. Los musulmanes en Siria son moderados. Pero cada día y cada año que pase de la revolución están fomentando el radicalismo en Siria. Además, yo creo que socialmente es lógico. Gracias. Gracias, Anas. Pero es que, no sé, pero hay muchos informes de organizaciones de derechos humanos que están hablando ya de exacciones de parte de unos grupos radicales en las zonas que se dicen que son liberadas. Luego hubo, me parece, un vídeo donde había un radical de estos que comía un hígado. O sea, hay muchos indicios que parecen indicar, hasta los mismos revoluciones sirios reconocen que tienen algunos grupos radicales infiltrados. O sea, entiendes que Rauf, la verdad, me parece que la sugerencia de Rauf es muy sensata, muy sensata. Luego quería añadir un punto más que no hemos añadido en las conclusiones, la urgencia de la crisis humanitaria, porque daos cuenta que desde el año 48 estamos viviendo una crisis después de la otra. O sea, en esta zona del mundo, que son 3 o 4 países, o sea, hemos pasado de Palestina, luego al Líbano, luego a Irak, luego ahora de nuevo a Siria, y hay países que están ya al borde unos países como Jordania o Líbano están ya al borde del colapso en cuanto se trata a la recepción de refugiados, a tratar con ellos, además que se supone que, o sea, esto también es muy importante añadir a nuestras conclusiones. Estamos en una crisis humanitaria muy grave, o sea, y que va empeorando, creciendo. Esto me parece que se ha debatido muchísimo en esta mesa. Creo que también cabe afirmar que tenemos un dilema entre la acción humanitaria y la acción política. Me refiero a que, tal y como ha explicado Shuman Anaum, la situación humanitaria es bastante mala, es urgente afrontarla, pero esta situación humanitaria también se daba hace 2 meses, hace 6 meses, y empeorará si no hay o si no llega una solución política. Por lo tanto, hay que poner énfasis en 2 prioridades. Una es que tiene que haber una solución política que llegue lo antes posible, que detenga la fuente del problema humanitario, en lugar de afrontar las consecuencias. Y también tenemos la cuestión del papel que desempeña la comunidad internacional, que está paralizada. Naciones Unidas no puede actuar, los otros no pueden actuar, ninguna organización internacional es capaz de intervenir o emprender acción alguna para detener lo que está sucediendo en Siria. ¿Qué implicaciones tiene esto para la siguiente crisis? Si fuera ya demasiado tarde en el caso de Siria. Ya hemos aprendido de Bosnia, de Kosovo, de Líbano, de Irak. Por lo tanto, ¿qué lecciones hemos aprendido? ¿Qué tenemos que aprender de la crisis de Siria? Es evidente que si se hubiera producido una intervención hace 2 años o hace 1 año y medio, las cosas estarían mejor ahora. Por lo tanto, el riesgo de no intervenir y el coste de no intervenir probablemente sea mucho más elevado que el riesgo en sí de intervenir. Gracias. Yes, Hala, please. Sí, Jumana y Nadim. Yo creo que hay que añadir en las conclusiones
algo sobre los escenarios, porque en este tipo de crisis, como he dicho antes, esto no se limita a las fronteras, no se circunscribe a las fronteras nacionales, porque hay muchos actores, creo yo. Nadie puede llegar a un resultado justo para todas las partes o eliminar al enemigo en relación a los actores regionales. Yo creo que la solución debería pasar por una situación en la que todos ganen, es decir, poner escenarios sobre la mesa. ¿Cuánto poder va a compartir Estados Unidos con Rusia, por ejemplo? ¿O cuánto espacio se le va a dejar a Irán, por ejemplo? Porque la comunidad internacional es reticente a la hora de intervenir por la falta de claridad con respecto a las alternativas que se ofrecen. Yo creo que hay que poner sobre la mesa algún escenario posible. Y además, habría que incluir el tema de Israel, porque Israel va a ser muy influyente, incluso de manera indirecta. Si hay un ataque por parte de Israel en cuanto al objetivo militar, esto daría un mensaje claro a Hezbollah en relación a tal o cual arma siria que se podría achacar a tal o cual movimiento terrorista como Hezbollah. Esto sería muy influyente sobre los propios americanos y la comunidad europea también. Porque yo cuando se habla de comunidad internacional no tengo ni idea de qué es eso. No hay coherencia, no hay una visión unificada, coherente con respecto al problema y a la crisis siria. Hay otra cosa, antes de que se me olvide, porque quería comentar Salam, lo que ha dicho. Es que no he tenido tiempo antes. El escenario nacional y la división entre los poderes políticos y los partidos políticos sirios debería elaborarse un poquito más. Debería ser un poquito más sofisticado, porque se habla, por un lado, de la oposición islamista, no islamista, pero es que incluso dentro de la oposición pues hay toda una serie de organizaciones que deberíamos intentar clasificar quién trabaja con quién está en contra de quién. Los islamistas, por ejemplo, tenemos la Hermandad de los Musulmanes, los salafistas, como en Egipto, en Túnez, ahora en Turquía incluso. Es decir, todo este escenario nacional es muy importante a la hora de presionar a la comunidad internacional. Sí, bueno, hablo de la oposición y también las facciones del ejército también son muy importantes, porque en Siria no se puede hablar de la oposición únicamente. Se habla de Dishor, el Musra. Bueno, hay diferencias entre los dos. No quiero entrar ahora en esta disquisición, pero hay mucha diferencia. Pero incluso Al-Qaeda ha evolucionado en lo que está ocurriendo en Siria. En Egipto también me consta que hay una organización llamada Al-Qaeda que está funcionando y está operando. Esto es muy importante decirlo. Un momento. One moment, because Pedro, Pedro quería la palabra. Bueno, yo creo que en toda guerra y sobre todo en toda guerra civil hay una tendencia, bueno, pues que es natural a la simplificación entre buenos y malos y naturalmente siempre depende del lado del que se considera o se informa sobre ese tema y sobre todo de quién es el que hace la mejor campaña de comunicación. Quiero decirles que el próximo domingo empieza en Monte Carlo el festival de televisión más antiguo del mundo. Es un festival de televisión en el cual se presentan documentales de actualidad. Yo soy el presidente del comité de preselección y en el mes de abril hemos visionado cerca de 200 documentales, de los cuales hemos dejado 16 finalistas, que son los que van a competir. De esos 16, 5 se refieren a Siria. Y quiero decir que puedo avanzar que probablemente el público se va a sentir muy impresionado por algunos de ellos, especialmente uno que presenta la RAI, en el cual está rodado del lado de los rebeldes
y donde hay algunas imágenes absolutamente espeluznantes, imágenes que se suelen producir en toda guerra civil, donde alguien, es decir, un jefe, invocando obviamente el nombre de Alá, ejecuta uno por uno hasta 16 miembros del gobierno. Imágenes que son verdaderamente vomitivas. Bueno, la gente, por lo menos los políticamente correctos, no están muy habituados a verlas. Quiero decir con esto que, en definitiva, esto va a provocar una emoción tremenda y que, a la hora de la verdad y de enjuiciar, el tema de blanco o negro en toda guerra civil me parece que hay una gama de grises intermedia que es la que va a matizar. Y por eso me parece que desde el punto de vista de los no sirios o de los no implicados en la región, los matices son verdaderamente importantes. Y lo que significa la comunicación y, de alguna manera, la propaganda también, va a tener muchísima influencia en el desenlace final. Gracias. Tú querías hablar, Pedro, embajador. Ah, bien, bien. Yes, yes, of course. I am afraid that in the conclusion, me parece que en la conclusión hemos perdido de vista todo lo que hemos mencionado a lo largo de la jornada, cuando hemos estado repitiendo una y otra vez los mismos clichés y estereotipos con respecto a lo que ha pasado en Siria, ¿no? Porque si después de 10 horas de trabajo y debate volvemos al tema de las definiciones, a mí, la verdad, me parece negativo. Yo les invito a que piensen no en blanco y negro, no es una cuestión de elección entre un régimen criminal y población que lucha por su libertad, no es así de maniqueo, porque bajo el régimen de Pétain en Francia, la resistencia francesa, que ahora está siendo la historia, pues la describe como de una manera muy positiva, también la oposición a Pétain tuvo episodios lamentables. En función de una persona que ha matado a no sé cuántos, no podemos justificar una revolución y no podemos decir que no tengamos una imagen muy clara. No podemos decir que no sabemos distinguir entre el blanco y el negro. Tenemos blanco y negro, pero también hay muchas escalas de gris. Y entre medias, justamente donde está el espacio abierto en Siria, donde tenemos mucha gente que pueden cometer cualquier atrocidad. Y Yumana, tú has hablado de las organizaciones humanitarias y su información con respecto a las atrocidades de ambos bandos. Pues bien, el derecho internacional dice clarísimamente, en este sentido es taxativo, no podemos considerar lo que está ocurriendo del lado de la rebelión como crímenes de guerra, sino crímenes individuales. Son crímenes masivos. Yo no defiendo el comportamiento de nadie, pero cuando se matan a 600 personas en un día, en un pueblo, no podemos ponerlo en el mismo plano que un criminal que se venga en nombre de su familia y mata a soldados. No es justo para nadie. Y si fuera justo, yo os pido una vez más que os acordéis de 1914 en Europa y que paremos ya de decir que la cosa no está clara en Siria. Yo creo que sí está clara. Sí, Ana, sí. Yo creo que el tema es que tenemos que decidir sobre una cosa tan sencilla. Yo creo que el señor Bashar al-Assad, después de lo que ha hecho durante 2 años y pico, de matar a más de 100.000 personas,
y ha acabado con 70% de la infraestructura de Siria, yo creo que esta persona no puede estar, lógicamente. O sea, tenemos que decidir realmente, ¿este hombre puede seguir gobernando o no? Si nosotros hay alguien en el mundo que puede aceptar una persona, un presidente, que acá, que ha hecho durante ese tiempo todo lo que hemos visto, de matar y de destruir su país, si alguien dice que sí, entonces, bueno, pues entonces no digo nada. Pero yo creo que por lógica, por todo, no, este hombre no puede seguir, ni él ni su régimen. Entonces tenemos que partir de ese punto. Este hombre tiene que ir con su régimen. La potencia mundial occidental, sobre todo, tiene que ponerse de una forma para convencer al otro lado, otro bolo del mundo, que este hombre no puede seguir. Y por ese camino tenemos que irnos. Hay que convencer de una forma, yo no lo sé, no soy político, hay que convencer que este hombre no puede seguir en el poder, ni él ni su régimen. Tiene que ir de este camino, plantear los pasos que hay que seguir. Y evidentemente, antes que vengan los radicales sirios, no sé dónde están, si forman 5 o 10% de la población, antes que venga esta gente, por favor, formar un gobierno de todos los grupos del pueblo sirio que gobiernen el país. Adelantar los pasos. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Karim, sí. I think trying to collect from intentando, intervention and from the previous ones, bueno, there is probably a need al hilo de la intervención de Salam y de los demás, quizá sea necesario mencionarles en las conclusiones, porque el régimen actual, tal y como se ha dicho, es inaceptable, independientemente de que la comunidad internacional, entre comillas, independientemente de lo que signifique este concepto, intervenga o no. Yo creo que hay que realizar un mapa adecuado. We seem to be at odds with who is the opposition exactly, but we seem to be at Parecemos who is the no tener claro quién es la comunidad internacional exactamente, pero sí que sabemos quiénes son los rebeldes o los opositores, pero parece que la comunidad internacional está formada por Estados Unidos y por Rusia, pero ¿dónde está Arabia Saudí? ¿Y Turquía ahora representa a los suníes? En fin, tenemos que aclarar esta situación. ¿Qué sucede con Qatar? ¿Con Arabia Saudí? Por otro lado, hay que decir claramente que el régimen de Assad no puede seguir. Asimismo, es necesario determinar cuáles son los interlocutores necesarios para la siguiente fase, porque no puede ser que únicamente sean Washington y Moscú. Hay que contar con otros interlocutores. Antes estaba aquí un embajador que decía que no quería pronunciarse en nombre de Qatar, por prudencia, pero yo creo que es importante entrar en detalles y establecer una lista con los interlocutores implicados. Doha. Si no tenemos una lista concreta o un mapa concreto, seguiremos sumidos en la confusión. Las cosas no son tan simples como se pretenden plantear a veces. La crisis actual parece simple, lo que está en juego, pero evidentemente falta claridad. Claridad en cuanto a los mecanismos necesarios para solucionar el conflicto. Hay que decir las cosas claras, pero establecer un mapa claro que refleje bien la complejidad de la situación. Sí, perdón. Sí. Creo que de todos los presentes aquí nadie apoya a Bashar al-Assad.
O sea, todo el mundo sabe que entre ellos y no quieren que haya interferencia y han impedido cualquier interferencia externa. Esto es lo que he leído en los periódicos, quizá me equivoco. Pero bueno, yo no soy rusa, de cualquier modo. Pero aquí no, el debate no es sobre si apoyamos a Bashar al-Assad o si apoyamos a la oposición. El debate es cómo cambiar el régimen en Siria. Eso es lo que a mí me parece que ha sido el debate hoy y ayer también. Y Pedro lo dijo muy claro. Él dijo, más vale que no interfieran las potencias exteriores. Otros dicen que no, es mejor que interfieren las potencias exteriores. Otros han dicho, queremos que nos dan, preferimos seguir en la guerra. Otros dicen, no, es mejor una solución negociada. Terceros dicen, bueno, como Raúl dice, hay que dar, o como Hala dice, tenemos que ser, la oposición tiene que ser más transparente. O sea, todo esto se ha debatido, pero en ningún momento Karim o Anas o Salam, nadie está apoyando un régimen que está matando a su gente. O sea, hay que ser realista. O sea, nadie lo ha hecho en ningún momento de esta jornada, porque vemos muy bien cómo es el asunto. Pero dejo a Najim hablar. We have to say it clearly that the Russians are. Hay que decir claramente que los rusos apoyan el régimen que mata a su gente. ¿Cómo? Dándoles armas. Y también intentando sabotear cualquier esfuerzo de acabar con el conflicto. Lo mismo que Irán, con armas, con tropas. ¿Por qué habría que ocultar y decir que Rusia tiene buenas intenciones? ¿No? No sé. No, estoy hablando solo de lo que dicen en sus propios discursos. Yo no digo nada más. Aquí no somos ni rusos ni americanos. Estamos aquí como un grupo de personas independientes debatiendo. Podemos decir, bueno, Rusia apoya al régimen. Sí, claro. Pensamos que sí, pero tampoco somos ¿quién? Yes. Each country actually has. Por supuesto, cada país tiene su propia posición con respecto a lo que está pasando en Siria. Y claro, uno puede perfectamente ponerlo por escrito y hacer una lista de todo lo que quiera, pero yo no quiero escribir una descripción fiel de la realidad de todo lo que está pasando, ¿no? No sé si me entiendes. Creo que ya son las 5, que está ya todo el mundo cansado, que hemos debatido. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, es siempre cuando estamos en el caliente, como se dice, que estamos en plena guerra, hay que ver las cosas, es siempre muchísimo más complicado y más confuso entender todo, y esto llevará. Esperemos que el derrame de sangre ya se para ya y que se encuentre ya por mí mañana mismo una solución. Sería fantástico, sea lo que sea. Y muchas gracias por todo el mundo y hasta la próxima.